Bienvenidos, queridos oyentes, a otro intrigante caso del gran Hercule Poirot. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? Nos encanta leerte en los comentarios, así que no dudes en escribirnos. Ahora relájate, quizás con una taza caliente en la mano, y que comience el misterio. Hay pocas cosas más miserables que una lluvia en Londres a finales de otoño. Los cielos están bajos, las calles brillan con adoquines resbaladizos y el aire mismo parece empapado de una especie de melancolía que uno no puede deshacerse del todo. Poirot y yo estábamos confinados en su cálido y meticulosamente ordenado apartamento de Whitehaven Mansions. El pequeño belga, como siempre, estaba ocupado en la delicada y absolutamente innecesaria tarea de arreglarse el bigote hasta lograr una simetría perfecta. «¿Sabes, Poirot?», dije, pasando la página del periódico. «Hay algo bastante deprimente en este tipo de clima. Todo parece gris, incluso los titulares». Poirot, sentado junto al fuego en su sillón orejero, no levantó la vista. «Mais oui, mon ami, pero es el clima perfecto para la reflexión. La mente, como el cielo, se calma, y en la quietud uno nota los detalles». Me reí entre dientes. Solo usted, Poirot, podría encontrar valor filosófico en una tormenta. Finalmente levantó la vista y arqueó una ceja meticulosamente depilada. «Te burlas, Hastings, pero es cuando el mundo se desacelera cuando se desarrollan los crímenes. La gente se vuelve inquieta y desprotegida». Me reí ligeramente y volví al periódico. A decir verdad, siempre me sorprendió cómo Poirot podía extraer poesía de los detalles más mundanos. Su piso estaba impecable, por supuesto. Ni un cojín fuera de lugar, ni una mota de polvo en las superficies relucientes. «¿Sería tan amable de pasarme el abrecartas con mango plateado?», preguntó de repente. Lo hice, solo para verlo usarlo para ajustar la simetría de un servilletero perfectamente colocado. «De verdad, Poirot», le dije, «deberías dedicarte a la decoración de interiores». Dio un pequeño suspiro de satisfacción. «Non, mon ami. Pero la atención al orden es el primer paso para solucionar el desorden». Y con ese comentario críptico, volvió a arreglarse mientras la lluvia azotaba constantemente el cristal de la ventana. Estaba hojeando ociosamente el Veces cuando mis ojos captaron una pequeña entrada entre los obituarios del día. Fruncí el ceño y lo leí en voz alta. La señora Evelina Marchmont, de 24 años, falleció el 3 de noviembre en Marchmont Manor, Surrey, tras un trágico accidente. Le sobrevive su marido, Sir Giles Marchmont, con quien se casó recientemente. Hice una pausa. «Qué espantoso. Apenas llevamos casados 3 semanas». Poirot alzó la vista inmediatamente. «Marchmont. El nombre me resulta familiar. Un título menor, creo. Dinero industrial, nobleza recién adquirida». «¿Cómo murió?». Escaneé el párrafo nuevamente. Solo dice «accidente trágico», sin detalles. Poirot emitió un tarareo pensativo. Es una frase curiosa, ¿no? Trágico accidente. Se utiliza muy a menudo cuando la verdad es inconveniente o desconocida. Parpadeé. ¿Crees que hay algo sospechoso? Él sonrió levemente. Creo, mon ami, que el mundo está lleno de accidentes, pero cuando la juventud y la belleza mueren tan repentinamente, especialmente tan pronto después del matrimonio, considero prudente levantar una ceja, si no una alarma. «Bueno, no es exactamente un caso, ¿verdad?», yo dije. «No nos han pedido que investiguemos nada». Poirot se inclinó hacia adelante y dio unos golpecitos en el papel doblado. «Quizás todavía no, pero los muertos, Hastings, tienen una forma de hablar, si uno sabe escuchar». Estaba a punto de replicar cuando sonó el timbre en la puerta principal. Poirot miró el reloj. «La publicación, me complacerás. Tengo un presentimiento curioso sobre el día de hoy». Tenía razón, como lo era tantas veces. El sobre era grueso y el papel temblaba ligeramente en mi mano.
Lo habían entregado en mano, según el conserje de abajo. La letra del frente era elegante, femenina, y sin embargo, la tinta parecía corrida en algunos lugares, como si hubieran caído lágrimas sobre ella. Se lo pasé a Poirot, quien lo examinó sin abrirlo. «Mira», dijo suavemente, «el sello está intacto. Pero fíjate, Hastings, la inscripción». Me incliné más cerca. Garabateadas en la parte superior en letras más pequeñas, estaban las escalofriantes palabras: «Para ser entregado en caso de mi muerte». «Eso es bastante inquietante», murmuré. Poirot asintió gravemente y abrió el sobre con exquisito cuidado, desdoblando la única hoja de papel que contenía. Mientras leía en silencio, su expresión se oscureció. Luego, con un profundo suspiro, me lo entregó. Leí en voz alta y mi voz se entrecortaba mientras hablaba. «Estimado Monsieur Poirot, si esta carta le llega a usted, es probable que ya no esté vivo. Se lo ruego, no crea lo que le dicen. Mi muerte, si llega, no será un accidente. No confíe en nadie, ni siquiera en mi marido. Algo terrible está sucediendo. Hay susurros en las paredes, miradas frías, pasos detrás de mí cuando estoy solo. Me siento observado. Por favor, descubra la verdad. No estoy loco. Evelina Marchmont». Miré hacia arriba, horrorizado. Dios mío, esto está fechado una semana antes de que ella muriera. Poirot recuperó la carta con delicadeza y la alisó con reverencia. «Esto no es locura, Hastings. Esto es miedo. Es cierto, un miedo asfixiante por parte de una mujer que entendió que estaba en peligro, pero no tenía pruebas ni aliados. Excepto, al parecer, yo». «¿Qué haremos?», pregunté, sintiendo ya la vieja emoción del misterio creciendo en mi pecho. Los ojos de Poirot brillaron. «Iremos a Marchmont Manor. Hay una viuda que hace marido para conocer, ¿n'est pas?». Y así, la tarde gris se volvió vívida, como si la lluvia misma se hubiera convertido en parte del misterio. Poirot leyó la carta una vez más, esta vez lentamente, cada palabra flotando en el aire como las últimas notas de una melodía inquietante. Sostuvo el papel con la delicada precisión de un joyero examinando una joya rara. Su mirada se entrecerró y pude ver el brillo inconfundible en sus ojos, la chispa que solo se encendía cuando algo realmente había despertado su interés. «Ella tenía miedo», murmuró, verdaderamente asustada, y no de las sombras ni de la oscuridad, no. Esta es una mujer que tiene miedo de alguien cercano, íntimamente cercano. Me moví incómodamente. «¿Crees que fue asesinada?». Poirot no respondió al principio. En cambio, dejó la carta sobre la mesa con mucho cuidado y golpeó ligeramente las palabras con el dedo índice. «No confíes en nadie, ni siquiera en mi marido». Esa no es una frase escrita apresuradamente, Hastings. Esa es la voz de una mujer que tiene motivos para desconfiar de quienes la rodean. Se puso de pie abruptamente, alisándose las arrugas de sus pantalones. Es interesante, ¿no? Ella no acusa, ella insinúa, no grita, susurra. «Poirot», dije con cautela, «usted basa todo esto en unas pocas frases vagas contenidas en una sola letra». «Ah», exclamó, levantando un dedo. «Pero usted, mon ami, ve vaguedad. Yo veo precisión. Observe, miradas frías, no enojadas, no hostiles, frías, calculadas, independientes. Y las paredes hablan, una metáfora ciertamente, pero que sugiere vigilancia». Se sintió observada, controlada. Y todo esto apenas unas semanas después de su matrimonio. Lo miré fijamente. Aún así, podrían ser nervios. Una mujer joven en una casa nueva, rodeada de extraños. Poirot agitó una mano con desdén. «No, no, Hastings. Esto no es nerviosismo. Esto es terror en guantes de seda. Y es hora de que sepamos quién los usó». «Haz la maleta, Hastings», anunció Poirot con firmeza, volviéndose hacia la mesa auxiliar para recuperar sus guantes. «Ahora, con este clima», protesté, mirando por la ventana mojada por la lluvia.
No tenemos cita ni invitación. Precisamente, respondió, con los ojos brillando con determinación. Cuando la muerte golpea sin ser invitada, nosotros también debemos hacerlo. No podía discutir ese tipo particular de lógica, por enloquecedora que fuera. Al cabo de una hora, estábamos en un taxi traqueteando por las calles brumosas hacia la estación de Paddington, con la carta bien doblada en el bolsillo interior del abrigo de Poirot. Mientras saltábamos sobre los adoquines resbaladizos, habló sin mirarme. Tomaremos el primer tren disponible a Surrey. En el camino escribiré a Sir Giles Marchmont, informándole de nuestra llegada. Lo recibirá cuando nos acerquemos, lo que no le da tiempo para prepararse. ¿Para preparar qué?, yo pregunté. Poirot sonrió levemente. Su actuación, mon ami. La gente, cuando espera preguntas, ensaya las respuestas. Pero la verdad se esconde en los momentos sin guión. Negué con la cabeza. ¿Estás convencido de que Sir Giles es culpable incluso antes de que hayamos visto al hombre? Estoy convencido, dijo Poirot con calma, de que una mujer no escribe una carta así a menos que su alma grite. Y si Sir Giles Marchmont es tan inocente como los lirios, no se marchitará bajo mi mirada. Suspiré, resignada a otro fin de semana en el que el peculiar genio de Poirot me arrastraría a sombras y secretos. Aún así, no podía negar que volvía a sentir la vieja emoción, el inconfundible zumbido de un misterio que se estaba desarrollando y la certeza de que, con Poirot a mi lado, pronto se resolvería. El tren atravesó la húmeda campiña de Surrey como una hoja de plata cortando la niebla. El cielo se había vuelto opaco hasta adquirir un color gris pizarra y los campos pasaban a nuestro lado en largas y borrosas pinceladas de color marrón y verde. Cuando llegamos a la estación, una fina llovizna lo cubría todo, empapando sombreros y equipaje. Un carruaje que nos esperaba, una reliquia de una época anterior, aunque conservada en excelentes condiciones, estaba allí para recibirnos. Su conductor asintió en silencio mientras tomaba la carta de presentación de Poirot y nos guiaba por caminos sinuosos hacia Marchmont Manor. La finca emergió a través de la niebla como algo medio recordado de una novela gótica. Techos a dos aguas, paredes cubiertas de hiedra y amplios prados inundados y desolados. Un par de leones de piedra vigilaban la entrada, cubiertos de musgo y afligidos. Cuando el carruaje se detuvo ante las puertas principales, una figura alta emergió de las sombras bajo el pórtico. Sir Giles Marchmont era un aristócrata rural en cada centímetro, delgado, de hombros anchos e impecablemente vestido de gris oscuro, con una banda de luto en la manga. Sus ojos, sin embargo, traicionaron algo más. No era dolor, no, era una especie de pulido desapego. Supongo que los señores Poirot y Hastings, dijo, extendiendo una mano que estaba fría y seca. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. Permítame ofrecerle nuestras condolencias, Sir Giles. No venimos a molestar, sino simplemente a comprender. Sir Giles asintió. De nada, por supuesto, aunque debo confesar que me sorprendió su carta. Había pensado que el asunto había concluido. Poirot esbozó una leve sonrisa. Por desgracia, las conclusiones no siempre son tan definitivas como se podría creer. Entramos en la casa. Su interior era tan grandioso como su exterior, con techos altos, ricos tapices y un aroma a madera envejecida, y algo floral, casi empalagoso. «Ven», dijo Sir Giles, «empecemos». Sir Giles nos condujo a la biblioteca, una habitación con paneles tan pesados y tan poco iluminada que parecía absorber el sonido. Nos hizo un gesto para que nos sentáramos y luego permaneció de pie cerca del hogar, con las manos entrelazadas a la espalda. La muerte de mi esposa fue una tragedia. Comenzó, en un tono tan sereno que casi parecía ensayado. Ella estaba bajando la escalera principal. Era poco después del anochecer. Las luces aún no estaban encendidas. Yo mismo escuché la caída desde el salón.
Poirot no interrumpió. Estaba sentado con las manos entrelazadas y los ojos entrecerrados, como si memorizara cada palabra. Corrí hacia ella, continuó Sir Giles, pero ya era demasiado tarde. Se había golpeado contra los escalones de mármol. Dijeron contra el cuello, instantáneamente. Hizo una pausa. No hubo ninguna interrupción en su voz, ningún atisbo de emoción. Solo el chisporroteo de la chimenea y el rítmico tic-tac del reloj de pie acompañaron sus palabras. Poirot finalmente habló en voz baja. ¿Y estabas solo en el salón? Por el momento, sí. Mi madre se había acostado temprano. Clara, la señorita Worthing, estaba dando un paseo por el jardín de rosas, o eso me dijeron. Se esperaba al doctor Pritchard para cenar, pero aún no había llegado. «Mencionas las luces», dijo Poirot. ¿Habían fallado las bombillas? No, simplemente aún no está encendido. Creo que Evelina llevaba un jarrón de flores. Quizás perdió un paso. Poirot abrió los ojos por completo. Qué gesto tan encantador, ¿no? Traer belleza a una habitación, y sin embargo, tan definitivo. El rostro de Sir Giles permaneció ilegible. ¿Sospecha algo, señor Poirot? La voz de Poirot era suave. Observo, Sir Giles. No sospecho nada. Todavía. Lo miré de cerca. Ya había comenzado a clasificar silenciosamente los detalles, a catalogar sutilmente el comportamiento. Sir Giles había dicho todo lo correcto, y sin embargo, para Poirot, ese era precisamente el problema. Lady Agatha Marchmont nos recibió en el invernadero, un gran espacio cubierto de orquídeas y extrañas enredaderas. El aire era denso y húmedo, cargado de perfume. Estaba sentada en una silla de mimbre de respaldo alto, envuelta en un chal que podría haber pertenecido a una duquesa o a un museo. Ella no se levantó cuando entramos. «Entonces tú eres el detective», dijo. «De Bélgica, me han dicho. Siempre me pareció un país curioso, tan pequeño y, sin embargo, lleno de opiniones». Poirot hizo una reverencia. «E Inglaterra, señora, tan grande y, sin embargo, tan discreta». Mordí el interior de mi mejilla para evitar sonreír. Lady Agatha asintió con fuerza, con los labios fruncidos como si hubiera mordido un limón. «Mi hijo me dice que están investigando el accidente de Evelina». «No estoy investigando», dijo Poirot suavemente. «Simplemente comprensión». Lady Agatha dirigió su mirada hacia el jardín, donde la llovizna gris no había amainado. «Nunca aprobé la unión. Evelina era dulce, sin duda, pero inadecuada. Su padre se dedicaba al comercio, ya sabes, transporte, dinero viejo, tal vez, pero no sangre vieja. Y sin embargo, fue aceptada», dijo Poirot. «De mala gana», respondió Lady Agatha. «Pero Giles insistió y yo no quería oponerme a él demasiado públicamente. No soy un tirano, Monsieur Poirot». «Por supuesto que no», dijo. «Y sin embargo, ¿te quedaste mayormente en tu habitación durante el tiempo que estuvieron juntos?» «Hice». Su voz se agudizó, porque sabía que no duraría. En realidad, no. Evelina era frágil. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Emocionalmente? Física y psicológicamente, es difícil decirlo. Oyó cosas imaginadas. Una vez, insistió en que alguien la había seguido por el corredor del ala oeste. Ridículo, por supuesto. «Pero no imposible», dijo Poirot en voz baja. Lady Agatha se puso rígida. «Si está insinuando que en esta casa hay fantasmas, Monsieur Poirot, no lo permitiré». «Señora», dijo Poirot con una leve sonrisa, «no temo a los fantasmas, sino a los secretos». Ella soltó una risa corta y amarga. «Entonces te sentirás como en casa en Marchmont Manor». Fue idea de Poirot hablar a continuación con la señorita Clara Worthing. Después de todo, ella era la amiga más cercana de Evelina, o al menos lo había sido. La encontramos sentada cerca de la ventana de una modesta sala de estar, con vista al jardín empapado de lluvia. Vestía de azul pálido y tenía ese tipo de quietud que te hacía pensar dos veces antes de perturbarla.
Levantó la vista cuando entramos, y aunque sonrió cortésmente, había algo distante en su expresión, algo evasivo. «Señorita Worthing», comenzó Poirot suavemente, «gracias por recibirnos. Sabemos que este debe ser un momento difícil». «No estoy segura de qué puedo decirte», dijo en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. «Ya está todo dicho». «No, mademoiselle», dijo Poirot, tomando asiento. «Todo se ha supuesto, tal vez. Pero dicho, eso es otra cosa». Ella se encogió levemente de hombros y sus manos retorcieron nerviosamente un pañuelo que tenía en el regazo. Le tenía mucho cariño a Evelina. Nos conocíamos desde que éramos colegialas. Ella era amable, un poco romántica, siempre imaginaba cosas. ¿Imaginando? El tono de Poirot se agudizó ligeramente. Ella se inquietaba fácilmente, dijo Clara rápidamente. Esta casa es grandiosa, pero puede resultar abrumadora. Y Sir Giles es muy correcto. ¿Evelina alguna vez te confió algún temor? Clara vaciló. Solo que se sintió observada. Dijo que escuchó cosas. Pensé que eran los nervios de la boda. Poirot asintió lentamente. ¿Y la noche en que murió? Estaba en el jardín de rosas, dijo, demasiado rápido. Yo no escuché nada hasta después. Poirot se levantó e hizo una leve reverencia. Merci, mademoiselle. Ha sido útil. Cuando salimos de la habitación, susurré. Parecía terriblemente nerviosa. Sí, murmuró Poirot, y también terriblemente vago. Una mujer que amaba a su amiga no recuerda tampoco, a menos que decida olvidar. Conocimos al doctor, Lennox Pritchard, en el estudio, un hombre bajo y nervudo, con un bigote erizado y un aire de perpetua actividad. Nos estrechó la mano enérgicamente y luego se cruzó de brazos. «Entiendo que estás aquí para preguntar por Evelina», dijo sin preámbulos. «Un negocio espantoso, una pérdida terrible». «¿La conocías bien?», preguntó Poirot. «Bastante bien. Yo era el médico de familia mucho antes de que ella se casara con Sir Giles. Y en su opinión profesional», prosiguió Poirot, «¿su muerte fue accidental?» «Completamente», dijo el doctor. Pritchard con firmeza. «Debe haber perdido un paso. Las escaleras son bastante traicioneras si no se tiene cuidado». Poirot enarcó una ceja. «Sin embargo, me dijeron que la iluminación no era mala, y los escalones, aunque empinados, son uniformes». El doctor Pritchard frunció el ceño. Supongo, pero ella a menudo estaba distraída, ya sabes, de disposición nerviosa». «Ah», murmuró Poirot. «¿Entonces era frágil?» «En algunos aspectos. Propenso a la ansiedad. Le había recetado un tónico suave, perfectamente inofensivo». «Y sin embargo», dijo Poirot, «ella describió sentirse observada. Escribió sobre miradas frías, voces susurradas. ¿Alguna vez te mencionó estas cosas?» El doctor Pritchard vaciló y luego se encogió de hombros. «Ella pudo haber dicho algo. No puedo recordarlo exactamente». «Tres bien», dijo Poirot, levantándose. «Y una última pregunta. ¿Examinaste el cuerpo?» «Sí», respondió el médico. No había señales de juego sucio. Poirot sonrió cortésmente. «Por supuesto». Mientras nos alejábamos, murmuré. «No le crees, ¿verdad?» Poirot se ajustó los puños. «Digamos, Hastings, que creo que no nos lo ha contado todo, lo cual, en una casa llena de secretos, no es nada sorprendente». Encontramos al mayor Theodore Marchmont en la sala de billar, preparando un tiro con sombría concentración. Era un hombre corpulento y rubicundo con esa clase de ceño fruncido, perpetuo que te hacía sentir culpable solo por existir en su presencia. «Detective, ¿verdad?», dijo, sin mirar hacia arriba. «¿Vienes a husmear en la tragedia familiar?» Poirot hizo una leve reverencia. «Para entender, mayor. Solo para entender». «Hump». El mayor golpeó la pelota con fuerza innecesaria. Golpeó con fuerza y el sonido resonó en las paredes. «¿No estabas en la casa en el momento de la caída de Lady Evelina?», preguntó Poirot.
Number estaba montando a caballo. Pregúntale a cualquiera. Lo haremos, respondió Poirot con calma. ¿Y el día anterior? ¿Habló con la señora? La señal se detuvo. Intercambiamos palabras. Sí. ¿Una discusión? El mayor Marchmont se enderezó. Si quieres saberlo, sí. Ella tenía opiniones. Yo tenía las mías. No me gustaba la forma en que ella estaba cambiando las cosas por aquí. ¿Cómo? Quería abrir partes de la finca al pueblo, jardines comunitarios, eventos artísticos. Todo eso es una tontería. Esto es una mansión familiar, no un carnaval. Poirot asintió. Una diferencia de filosofía, tal vez. Era suave, murmuró el mayor. Amable, claro, pero demasiado confiado. El tipo de persona que deja que el mundo los pisotee. Y sin embargo, dijo Poirot en voz baja, se sintió pisoteada mucho antes de que el mundo tuviera la oportunidad. El mayor se dio la vuelta. He dicho lo que vine a decir. Cuando salimos al pasillo, dije, está enojado, pero eso no lo hace culpable. No, dijo Poirot, pero la ira, como el perfume, tiende a permanecer en rincones inesperados. Veamos qué más persiste en Marchmont Manor. La biblioteca Marchmont era el tipo de sala que exigía silencio. Sus altas ventanas proyectaban largas sombras sobre hileras de volúmenes antiguos, y el olor a cuero envejecido y humo de pipa flotaba en cada rincón. Poirot, con guantes, pasaba los dedos por los lomos de los libros del estante más cercano a la ventana. Me contentaba con observar desde un gran sillón junto al fuego, mientras me dolían los pies por todo el paseo del día. «¿Sabes?», dije, «para alguien que no lee ficción, pasas muchísimo tiempo holgazaneando en la sección de poesía». Poirot me lanzó una mirada maliciosa. «Ah, pero la ficción, mon ami, a menudo esconde verdades que la vida real no se atreve a decir en voz alta». Sacó un volumen delgado del estante, Tennyson noté, y pasó las páginas con delicadeza. Luego se detuvo, inclinó la cabeza y extrajo una hoja de papel doblada, presionada entre dos hojas de En la memoria. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, desdoblándolo con el cuidado de un arqueólogo que revela una reliquia. El papel estaba descolorido y sin sellar. La letra era inconfundible, la de Evelina, como había visto en su carta anterior. Si desapareciera, sepa que temía que llegaría a esto. La casa no es segura. Las paredes resuenan con secretos que no deben ser escuchados. Me observan, me siguen, y ni siquiera el amor puede protegerme. Si alguien debe leer esto, por favor, no confíe en las apariencias. Mienten, siempre mienten. Tragué. Buen señor. Poirot dobló la carta. Lo escondió aquí, no como una confesión, sino como salvaguardia. Temía que alguien pudiera leerlo si lo dejaba abiertamente. Confiaba más en los poetas que en las personas que la rodeaban. Y dicho esto, deslizó la carta en el bolsillo de su pecho. Los poetas hablan de amor y tristeza, Hastings. Pero ya es hora de que la casa hable de la verdad. La escalera era una estructura impresionante, amplia, grandiosa y hecha de mármol blanco pulido que brillaba incluso en la penumbra. Retratos se alineaban en las paredes a su lado, generaciones de Marchmonts mirando hacia abajo con sombrío orgullo. Poirot permaneció en la base, inmóvil durante un largo momento. Luego empezó a ascender lentamente, su mano deslizándose ligeramente por la balaustrada. Seguí un paso detrás, sin estar del todo seguro de lo que esperaba encontrar. Se detuvo a 3 pasos del rellano superior y se agachó. «Ten en cuenta esto, Hastings», dijo, señalando una línea apenas visible en la piedra. Un leve rasguño, justo aquí, y enfrente, una pequeña abolladura en la barandilla de latón. Pero la posición, très étrange, ¿non? Lo miré. Podría ser por su zapato, supongo. Tal vez, pero mira más de cerca. La marca está en ángulo hacia arriba, no hacia abajo. ¿Significado? Poirot se enderezó con un suave suspiro. Lo que significa que ella no simplemente tropezó. Ella se resistió. Su pie quedó atrapado porque se estaba moviendo.
Contrafuerza. Alguien intentó empujarla y ella se defendió, brevemente. Me quedé mirando los escalones y de repente se me secó la garganta. ¿Estás seguro? Lo soy, dijo solemnemente. Y observe esto más a fondo. Su caída fue descrita como de cabeza. Sin embargo, si hubiera tropezado, naturalmente habría alcanzado la barandilla. No hay señales de eso. Se volvió hacia mí en voz baja. Ella no cayó, Hastings. Fue hecha para caer. El peso de sus palabras pareció resonar en el mármol como una campana distante. Miré de nuevo a la escalera. Ya no era grandioso. Era grotesco. Poirot asintió para sí. Ahora, la pregunta no es cómo murió. Es quién tuvo el corazón para hacer que su muerte pareciera tan trágicamente ordinaria. El salón de Marchmont Manor estaba lleno de paneles de caoba y pesadas cortinas, el tipo de lugar donde las voces parecían ser tragadas antes de que pudieran hacer eco. Fue aquí donde Poirot quedó para hablar con cada miembro de la casa, uno a la vez. Insistió en la privacidad, sillas dispuestas de esa manera, una pequeña mesa a su lado con un cuaderno con tapa plateada, en el que nunca escribía, pero que siempre ajustaba con deliberación. Observé desde el otro lado de la habitación, maravillándome en silencio de su control de la atmósfera. Cada sospechoso entró en esa habitación con una postura defensiva y salió luciendo sutilmente alterado, hombros más pesados, miradas más pensativas, como si sin saberlo hubieran revelado algo sin saber exactamente qué. Primero vino Lady Agatha, que estaba sentada con la espalda muy erguida y los dedos agarrando un collar de perlas como si fuera un salvavidas. «Preguntas por mi marido», dijo fríamente, «pero la muerte de Reginald no tiene nada que ver con la de Evelina. Nada en absoluto». Poirot le ofreció una sonrisa amable. «Señora, los muertos no nos hablan con palabras, sino con silencios. Lo que examino es el patrón del dolor, no su cronología». Luego vino el mayor Theodore. Su ceño era más profundo que nunca. «Sigues haciendo preguntas, ¿verdad? Te lo dije, Evelina no fue hecha para esta vida. La herencia, las expectativas familiares, pesaban sobre ella». «¿O fue alguien más quien pesaba sobre ella?», preguntó Poirot amablemente. El mayor se movió incómodo, luego murmuró algo sobre una casa maldita y se despidió. Por último, Clara. Sus ojos se dirigieron hacia el pasillo antes de entrar, como si esperara que alguien estuviera escuchando. «No quería hablar delante de Lady Agatha», dijo en voz baja. «Ella no aprueba la debilidad». Poirot juntó los dedos. «Pero usted lo sabe, Mademoiselle Clara. Debilidad y fuerza para ocultarlo». Ella no respondió, pero su silencio, como diría más tarde Poirot, estaba lleno de ruido. Esa misma tarde, más tarde, Poirot le pidió a Clara que se uniera a nosotros en el balcón del invernadero, un lugar con suficiente privacidad y suficiente sol, filtrándose para que pareciera un terreno neutral. Llegó con pasos vacilantes, su postura serena, pero sus ojos delataban fatiga. «Me gustaría poder ser de más ayuda, Monsieur Poirot», comenzó, envolviéndose más firmemente en su cardigan. «Creo que puedes», dijo suavemente, «y creo que quieres hacerlo». Miró hacia abajo y luego hacia arriba. Evelina estaba nerviosa desde el principio. Siempre volteaba para mirar detrás de ella. Me preguntaba si había escuchado pasos que no había imaginado. «¿Creíste que ella los estaba imaginando?», preguntó Poirot. Clara vaciló. Me dije que sí, pero algo no estaba bien. La forma en que Lady Agatha le hablaba, siempre tan mesurada. Y Giles estaba atento, pero casi demasiado atento, como un hombre interpretando un papel. Poirot asintió lentamente. «¿Y la carta que escondió en el libro?». Su rostro palideció. «¿Lo encontraste?». «Lo hicimos. Ella confiaba en los poetas, mademoiselle, pero también confiaba en usted». Clara apartó la mirada y se le formaron lágrimas. «Ella me lo dio primero.
Dijo que si pasaba algo, debería enviártelo. Yo no podía. Tenía miedo. Giles tiene influencia. Pensé que si decía algo, me culparían a mí. ¿Pero por qué ahora?, pregunté suavemente. Porque ella sabía, capitán Hastings. Ella sabía que algo iba a pasar, y no le creí. Pensé que estaba siendo dramática, pero ella estaba bien. Poirot le tomó la mano con suavidad y dijo: «Dudar de un amigo es algo terrible, pero negar lo que uno teme, eso es humano». Y por un momento, incluso Clara Worthing pareció encontrar la paz. O quizás solo el comienzo. De todas las entrevistas, la que más me sorprendió fue la de Lady Agatha. La encontramos sola en el pasillo del ala oeste, parada debajo de un retrato de su difunto esposo, Reginald Marchmont, un caballero de rostro severo, cejas pobladas y el aire de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. «Vengo aquí a menudo», dijo sin volverse. Reginald siempre creyó en la tradición, la dignidad, la importancia del linaje. Poirot caminaba a su lado con las manos entrelazadas a la espalda. «Y sin embargo te dejó tan de repente». Su respiración se cortó. «¿Sabes? Sé que se quitó la vida, en silencio y con suficiente cuidado como para que pudiera pasar por una enfermedad, pero no lo suficiente como para engañar a una mujer que lo amaba». Se volvió hacia nosotros con los ojos brillantes. Estaba destrozado. Había un escándalo en la familia, algo relacionado con la mala gestión financiera. No podía soportar la vergüenza. Poirot no dijo nada. Dejó que el silencio se prolongara. Finalmente, ella continuó. «Evelina me recordaba a mí misma a esa edad, demasiado romántica, demasiado ansiosa por complacer. Fui cruel con ella porque vi la misma ingenuidad, y no podía soportar ver cómo se desmoronaba de nuevo». «¿Creías que ella estaba imaginando cosas?» «No». Su voz era casi un susurro. Sabía que no lo era, pero no podía permitir que fuera verdad. No otra vez. No en esta casa. Poirot asintió solemnemente. «Es un gran peso, señora, cargar con un dolor que no ha sido expresado en voz alta». Se secó la mejilla rápidamente. Ella no era débil, ¿sabes? Evelina vio claramente lo que todos nos negábamos a ver. «Y por eso», murmuró Poirot, «pagó un precio que ninguno de nosotros debería exigir jamás. El doctor Lennox Pritchard se reunió con nosotros en la pequeña sala matutina donde Poirot había elegido realizar su última ronda de entrevistas ese día. La habitación estaba llena de luz y alegría, en marcado contraste con la tensión que parecía seguir al buen doctor como una sombra. Llegó rápidamente, como siempre, ajustándose los puños de su chaqueta gris carbón y asintiendo profesionalmente. «Señor Poirot, capitán Hastings». «Merci, doctor», dijo Poirot suavemente. «Siempre es un placer hablar con un hombre de ciencia, que muchas veces es el guardián de verdades delicadas». «Cumplo con mi deber», respondió Pritchard lacónicamente. «Espero que esta sea la última de sus consultas. Ha sido un momento difícil para la familia». Poirot le indicó que se sentara. «De hecho, el dolor nubla la casa como una espesa niebla. Pero hablemos con franqueza, ¿no? ¿Conociste a Lady Evelina antes de que se convirtiera en Marchmont?» «Sí, la traté en ocasiones. Molestias menores. Fatiga, dolores de cabeza, un poco de nervios. Perfectamente normal para una mujer joven bajo presión social. Y sin embargo», dijo Poirot, entrelazando los dedos, «usted la describió antes como alguien que tenía una disposición nerviosa, una debilidad. ¿Fue esa su observación personal o una gentilmente alentada por otros?» Pritchard se movió en su silla. Yo mismo tomé la decisión». «Perdóneme», dijo Poirot en voz baja, «pero sus registros que he solicitado discretamente a su anterior consultorio sugieren que no le recetó a Evelina más medicamentos que los tónicos básicos. No es el tratamiento adecuado para una mente frágil». Los ojos del médico se dirigieron hacia abajo. «Quizás fui demasiado cauteloso en mi redacción, o demasiado cauteloso en su conciencia.
respondió Poirot. Dígame, doctor, cuando certificó su muerte como accidental, ¿observó algún hematoma más allá de lo que correspondía a una caída? Una pausa. Demasiado tiempo. Luego, nada significativo. Poirot se levantó lentamente. Su letra, doctor, en el certificado de matrimonio era firme y audaz, pero en el certificado de defunción, vacilante, desigual. ¿Por qué?, me pregunto. Pritchard se levantó bruscamente. Esta línea de interrogatorio se está volviendo ofensiva. Poirot inclinó la cabeza. Perdóname, solo estoy buscando claridad, porque los muertos no pueden hablar, por lo que debemos escuchar lo que oculta su silencio. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me incliné más hacia Poirot. ¿Crees que está ocultando algo? Poirot simplemente murmuró. Es un hombre que teme más ser descubierto en una mentira que ser culpado por una verdad. Las habitaciones de los sirvientes en Marchmont Manor eran modestas en comparación con la grandeza de arriba, pero no menos precisas en su disposición. Poirot, que nunca ignoraba a los que estaban debajo de las escaleras, había solicitado la lista completa del personal actual y anterior. Fue la señora Danvers, la anciana ama de llaves, quien confirmó el detalle que volvió la mirada de Poirot aguda como una espada. Había una criada, sí, dijo de mala gana. Joven irlandesa, Bridget Keane. Solo ha estado con nosotros un mes. Es una cosa voluble, siempre metiendo la nariz donde no era necesario. ¿Y cuándo la despidieron?, preguntó Poirot entrecerrando los ojos. 2 días después de la muerte de Lady Evelina, dijo la señora Danvers. La maestra dijo que se había puesto emocional, inquieta, dijo cosas que no eran apropiadas. ¿Qué tipo de cosas?, yo pregunté. La señora Danvers vaciló. Dijo que escuchó algo la noche en que murió Lady Evelina, un grito, pero nadie más lo escuchó, y ya sabes cómo a las criadas les encanta exagerar. El tono de Poirot era ligero, pero me di cuenta de que ocultaba algo más oscuro debajo. ¿Dónde se podría encontrar ahora a esta Mademoiselle Bridget? Regresó con su tía en el pueblo, pero yo no le haría caso. Los jóvenes siempre están imaginando cosas. Poirot esbozó una tensa sonrisa. Sí, al parecer, también lo son los muertos. Esa tarde hicimos una corta caminata hasta el pueblo. Bridget, una chica pecosa con ojos inteligentes y energía nerviosa, abrió la puerta incluso antes de que tocáramos. «Has venido por ella, ¿no?», dijo ella de inmediato. «En efecto», dijo Poirot suavemente. «Cuéntanos lo que escuchaste». «Estaba pasando por el pasillo, trayendo ropa de cama limpia», dijo. «Fue justo antes de la cena. Escuché a Lady Evelina gritar, solo una vez, un sonido agudo, y luego, nada, un silencio como nunca antes había escuchado en esa casa». «¿Y se lo dijiste a alguien?» «Señor Giles», dijo, con los ojos caídos. «Me dijo que estaba equivocado. Ese dolor hizo que la gente escuchara cosas, y luego, al día siguiente, me dijeron que empacara mis cosas». Poirot le agradeció amablemente y le prometió discreción. Mientras subíamos la colina, no dijo nada durante un rato. Finalmente se volvió hacia mí y me dijo casi como para sí mismo. «Un grito, Hastings. Solo uno. No fue para pedir ayuda. Fue el sonido de una traición que se dio cuenta demasiado tarde». Regresamos al pasillo de arriba poco después del té, y Poirot insistió en pasar una última vez por la habitación de invitados de Clara Worthing. Lo seguí, libreta en mano, más por costumbre que por utilidad, aunque hacía tiempo que había aceptado que Poirot notaba cosas que yo no notaría, incluso si estuvieran pintadas de rojo y gritando. Dentro de la habitación de Clara, los ojos de Poirot recorrieron el espacio como el haz de un faro. Se movía con cuidado, sin tocar nada pero mirando todo. Luego se detuvo. En silencio, con precisión, se inclinó cerca del tocador. «Observa, Hastings», dijo, señalando con un dedo enguantado. «Los zapatos ya no están donde estaban antes». Me incliné y parpadeé. «¿De Clara?» «Oui, estos zapatos para caminar.
Observe el barro endurecido a lo largo del empeine y la punta, todavía lo suficientemente fresco como para romperse. Pero recuerda, mon ami, que ella afirmó haber estado en el jardín de rosas la noche en que murió Evelina. Asentí. Ella lo hizo. Poirot se enderezó. Su expresión era ilegible. Y, sin embargo, el jardín de rosas se encuentra a lo largo del camino de grava, seco y mantenido. No hay barro allí, ciertamente no en la noche en cuestión, pero el claro boscoso más allá de los establos, eso estaba embarrado. ¿Crees que mintió sobre dónde estaba? Creo, respondió Poirot, que Mademoiselle Clara no es la mentirosa inteligente que espera ser. La pregunta es por qué mentir en absoluto. Volvió a examinar las suelas. No quiso engañar sobre el momento. Su visita al claro fue reciente, pero no de esa noche. Lo que me dice una cosa. Regresó allí, tal vez incluso después de la muerte de Evelina. ¿Con qué propósito? Yo pregunté. Poirot se encogió ligeramente de hombros. Ah, eso es lo que debemos descubrir. Pero las mentiras, incluso las más pequeñas, tienen la costumbre de acumularse como bolas de nieve. Y en una casa donde se evita la verdad como si fuera una plaga, un par de zapatos embarrados, aún podría revelar un camino hacia el asesino. Esa noche, mientras la niebla volvía a cubrir los terrenos de Marchmont y la casa se sumía en un pesado silencio, encontré a Poirot sentado en la sala de música, con los dedos entrelazados y la mirada fija en el crepitante fuego. Me senté frente a él, exhausta y completamente desconcertada. «Debo confesar, viejo amigo», dije, «no tengo idea de dónde estamos. Primero Clara, luego Lady Agatha, ahora la doncella. Es una telaraña, y he perdido completamente la araña». Poirot sonrió levemente, como divertido. «No te equivocas, Hastings, pero no es una red que desenredamos, es una danza que debemos seguir». Fruncí el ceño. «¿Un baile?» «Sí». Se inclinó hacia adelante. «Imagínese, si lo desea, un minueto. Elegante, preciso, controlado. Cada paso coreografiado, cada movimiento ensayado. Así es como se planeó este crimen. Como un minueto. Cada sospechoso se ha colocado en su lugar según una señal. Cada coartada es como una reverencia o un giro practicado. ¿Pero dijiste que algo andaba mal?» «Oui, mon ami. Un paso, fuera de tiempo. La coartada de Clara, el despido de la criada, el tono contradictorio del médico. Todos estos no son pasos en falso aleatorios. Son el eco de alguien que ha contado mal sus pasos en un baile cuidadosamente compuesto». «¿Y sabes quién?», yo pregunté. Poirot volvió a sonreír. «Lo sé como ellos bailaron, Hastings. El OMS. Ah, eso está a solo unos cuantos latidos de distancia». Entonces, de repente, se puso de pie. Es hora de pedirle a la orquesta que se detenga y que los bailarines se enfrenten a la música. A la mañana siguiente, Poirot emitió una citación formal a todos los residentes e invitados de Marchmont Manor. Estaba escrito con su inconfundible guión y pronunciado con el mayor decoro por el mayordomo, que parecía bastante contento de verse involucrado en un poco de melodrama. Decía: «Se le solicita respetuosamente que asista al salón a las 11 en punto para una aclaración final de ciertos asuntos relacionados con la difunta Lady Evelina Marchmont». Con agradecimiento, Hercule Poirot, debo decir, comenté mientras Poirot le ajustaba los puños y le alisaba el cabello, que disfrutas con tu dramatismo. Parecía absolutamente imperturbable. «No es drama, Hastings, es teatro, sí, pero está diseñado para iluminar la verdad. En tales escenarios, los culpables no pueden evitar reaccionar cuando el foco de atención se vuelve». Cuando el reloj dio las 11, el salón estaba lleno de una tensión lo suficientemente espesa como para cortarla. Lady Agatha estaba sentada cerca del hogar, pálida y con los labios apretados. El mayor Theodore caminaba de un lado a otro. Clara parecía claramente atormentada. Sir Giles estaba de pie con los brazos cruzados y su expresión ilegible.
El doctor Pritchard parecía ligeramente molesto, como si lo hubieran sacado de un crucigrama. Poirot ocupó el centro del escenario, con las manos ligeramente cruzadas delante de él. Mes Amis comenzó con una leve reverencia. Perdonarán la intrusión, pero creo que ha llegado el momento de levantar el telón. Hubo un momento de silencio. Luego Poirot añadió en voz baja: «Porque ahora, verá, sé quién mató a Evelina Marchmont». Aquella mañana reinaba una peculiar solemnidad en el salón. Un acuerdo tácito entre los allí reunidos de que el juego, si alguna vez lo había sido, estaba llegando a su fin. Las cortinas estaban descorridas para dejar entrar la luz, aunque afuera el cielo seguía gris y melancólico. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes con paneles y los pesados muebles de la habitación. Poirot estaba de pie cerca de la repisa de la chimenea, perfectamente sereno, una figura tranquila en medio de la tensión que se había apoderado de Marchmont Manor como una niebla invisible. Hastings, yo mismo, estaba de pie junto a él, con el cuaderno en mano, aunque apenas escribí una palabra. A nuestro alrededor estaban sentados los actores clave de este pequeño y sórdido drama. Lady Agatha, remilgada y rígida como siempre con su vestido de seda negro. El mayor Theodore Marchmont, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Clara Worthing, pálida y visiblemente temblorosa. El doctor Pritchard, que se había dado a pulir sus gafas con agresivo entusiasmo. Y, por supuesto, Sir Giles Marchmont, de pie justo detrás del círculo, con expresión ilegible. «Amigos míos», comenzó Poirot, su voz rica en tranquila autoridad. «Les he pedido que se reúnan no para acusar, sino para iluminar, porque solo a la plena luz de la verdad la justicia puede caminar libremente. ¿N'est-ce pas?» Sir Giles hizo un sonido de burla. Poirot no hizo caso. «Durante muchos días he escuchado», continuó Poirot, «no solo lo que se decía en voz alta, sino también lo que se ocultaba. Cada uno de ustedes ha contado una parte de la historia. Ahora les ofreceré la totalidad». Luego hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran como guijarros arrojados al agua tranquila. «Esta casa», dijo, «ha visto mucho dolor. Los secretos se han pudrido en sus paredes, y una mujer, Evelina Marchmont, pagó el precio más alto por tratar de decir la verdad cuando nadie la escuchaba». Clara miró hacia otro lado. Lady Agatha no parpadeó. «Pero ahora», dijo Poirot, dando un paso adelante, «tu voluntad escúchala, a través de mí». Poirot respiró hondo y atrajo la atención de todos los presentes con la gravedad de un actor de teatro que se prepara para pronunciar sus líneas más importantes. «Comencemos», dijo, «no con la muerte de Evelina, sino con su último día. Un día que, como una sinfonía cuidadosamente compuesta, contenía notas disonantes que solo el oído más agudo podría detectar. Empezó a pasear lentamente ante el fuego. Ese día, Evelina no estaba simplemente llevando flores al salón. Había recibido una visita por la mañana. Alguien que aún no lo ha admitido. Se confió a esta persona, insinuó que temía por su vida. Ya me había escrito una carta, que llegó póstumamente, y un segundo mensaje oculto, inteligentemente colocado entre las páginas de Tennyson, habla de voces a través de las paredes y miradas frías. Clara tragó saliva y sus manos se retorcieron en su regazo. Luego, tenemos sus movimientos finales. Se la vio subiendo las escaleras poco antes del anochecer. Las luces estaban apagadas, sí, pero aún no estaba lo suficientemente oscuro como para perder el equilibrio, no para alguien joven, saludable y acostumbrado al diseño. Y, sin embargo, Evelina se cayó. O eso nos dijeron. Se volvió bruscamente para mirar al grupo. Pero la evidencia física contradice la historia. Marcas de desgaste en ángulo hacia arriba, no hacia abajo, una barandilla que quedó intacta, ningún intento de contenerse, y hematomas incompatibles con la caída descrita. El doctor Pritchard se removió en su asiento. Poirot no se lo perdió.
Además, añadió Poirot, esa noche se escuchó un solo grito ahogado, solo uno, un grito no de terror, sino de comprensión. Ella sabía quién la había traicionado. Se dirigió ahora a toda la sala. La escalera no fue el escenario de un accidente, fue el acto final de un asesinato realizado con elegancia, silencio y cálculo. El crimen perfecto, disfrazado de tragedia de paso en falso. El mayor Marchmont abrió la boca, pero Poirot lo hizo callar con una mirada. Cada uno de ustedes desempeñó un papel. Cada uno vio algo y lo descartó, y al hacerlo, le dio al asesino su mayor ventaja, la invisibilidad. «Y ahora vamos a verla», dijo Poirot. Lady Agatha levantó la barbilla. «No tengo nada que ocultar». «No, señora», dijo Poirot amablemente. «Ese es precisamente el problema. Has ocultado todo». Hubo una pausa. Lady Agatha lo miró directamente, orgullosa y serena, pero algo tembló en sus ojos. «Dijiste que estabas en tu habitación cuando Evelina se cayó, que te habías retirado temprano». «Lo estaba», dijo. «Los sirvientes pueden confirmarlo». Poirot asintió graciosamente. «De hecho, te pueden confirmar entró tu dormitorio, pero nadie puede confirmar que usted permaneció allá». Ella se estremeció. Apenas, pero lo suficiente para que Poirot pudiera verla. «Una vez me dijiste, Lady Agatha, que Evelina te recordaba a ti misma. Es peligroso ver el pasado reflejado en el presente, especialmente cuando ese pasado conlleva una culpa no resuelta». «Yo», empezó a decir, pero Poirot levantó un dedo. «Reginald Marchmont», dijo en voz baja, «se quitó la vida en ese mismo corredor. Su marido, un hombre orgulloso, avergonzado por el escándalo. Y usted llevó esa vergüenza como una reliquia de familia». La voz de Lady Agatha era quebradiza. «Eso no tiene nada que ver con esto». «Ah», respondió Poirot, «pero tiene mucho que ver con eso. Porque cuando Evelina vino a usted, asustada, insegura, hablando de voces y ojos que la seguían, usted la despidió, no porque pensara que estaba mintiendo, sino porque temía que pudiera estar diciendo la verdad». Ella inclinó la cabeza, en silencio. «Fuiste al rellano esa noche», continuó Poirot. «No para presionarla, no para hacerle daño, sino para suplicarle, instar al silencio. Ella se alejó de ti y caminó hacia la muerte. Pero no dijiste nada, para proteger el apellido, ¿no?» Las lágrimas ahora brillaban en sus ojos. «Yo no la maté», susurró. «No», dijo Poirot suavemente. «Pero dejaste que la mentira perdurara, y al hacerlo, ayudaste a su asesino a permanecer en las sombras». El silencio que siguió fue pesado, lleno de lo que no se había dicho durante demasiado tiempo. Poirot volvió lentamente la mirada hacia Clara Worthing, que estaba sentada cerca de las ventanas francesas, con las manos apoyadas tensas en el regazo. Había una fragilidad en su presencia, no del tipo que inspira lástima, sino una fragilidad nacida de noches de insomnio y cargas morales soportadas durante demasiado tiempo. «Mademoiselle Clara», dijo Poirot, ahora con voz más suave, «usted era la compañera más íntima de Evelina, ¿no es así?» Ella asintió, su voz apenas audible. «Sí». «La conocías más que nadie en esta sala. Compartías un vínculo, de confianza, de juventud, de esperanza». Su garganta se movió mientras tragaba. Poirot continuó. «Usted fue la primera persona a quien le confió sus miedos, que la estaban vigilando, que se sentía insegura en esta casa. También fue la primera persona a quien le confió su última carta». Un suave grito ahogado recorrió la habitación. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No sabía qué hacer. Ella estaba asustada, pero no tenía pruebas, y si decía algo, si pasaba la carta, sabía que destruiría a los Marchmont. «¿Entonces elegiste el silencio?», preguntó Poirot amablemente. «Yo no elegí él.
Tenía miedo. Al principio pensé que estaba siendo dramática, pero luego ella murió y yo... Hizo una pausa y se llevó una mano a la boca. Era un cobarde. Poirot se acercó a ella. «Non, mademoiselle. Usted fue leal. Equivocada, oui, pero leal. Eso no es un crimen. Pero dígame, ¿por qué recuperó la carta de su libro de poesía después de su muerte?» Su cabeza se levantó bruscamente. «¿Lo sabías?» Por supuesto, la página donde se encontró no había acumulado polvo como las demás. La colocaste allí más tarde, con la esperanza de que alguien la encontrara. No quería destruirlo. Pensé que tal vez diría la verdad sin nombrarme. Poirot le ofreció una pequeña y triste sonrisa. «Así es, mademoiselle, y la verdad es más amable contigo de lo que temías». Hubo un largo silencio. Entonces, Lady Agatha habló, en voz baja pero firme. «Deberías haber venido a verme». Clara esbozó una sonrisa amarga. «¿Habrías escuchado?» Nadie respondió, y en ese momento quedó claro. El silencio había hablado más fuerte que cualquier grito. Poirot se volvió hacia el mayor Theodore Marchmont, que se revolvía incómodo en su asiento. Sus manos, ásperas y enrojecidas, se aferraron a los brazos del sillón como si se prepararan para la batalla. Lo había visto fanfarronear y ladrar durante días, pero incluso yo podía decir que estaba nervioso. «Mayor Marchmont», empezó Poirot, «no ha dejado en secreto que no le agrada a Lady Evelina». «Yo no aversión», espetó el mayor. «Era una chica bastante agradable, pero ella no pertenecía aquí. Tenía ideas modernas. Abrir los jardines a los aldeanos, exposiciones de arte en el césped, locura. ¿Así que os peleasteis?» «Sí», admitió. «Ella me pidió apoyo en sus planes. Yo me negué. Eso no es asesinato». Poirot asintió. «Muy bien, pero no es su disgusto por ella lo que me interesa, mayor. Es su comportamiento. Después, su muerte». El mayor frunció el ceño. «¿Qué comportamiento?» «Has expresado tu desdén por esta investigación. Defensivo, espinoso. No aprecio que me acusen sin causa. Sin embargo, nadie te ha acusado. En realidad, no». Poirot arqueó una ceja. «¿A menos que tu conciencia sienta lo contrario?» El mayor Marchmont se levantó bruscamente. «Ahora mira aquí». Poirot levantó una mano. «Por favor, permíteme». Dio un paso adelante y bajó la voz. «Estabas montando a caballo el día que murió Evelina. Eso es cierto, pero no estabas solo». Un destello cruzó el rostro del mayor. Poirot continuó. «Su compañero, un hombre de los establos locales, ha confirmado que usted estaba allí, hablando no de asuntos familiares, sino de dinero, deudas. Ha debido una suma considerable a varios establecimientos de apuestas, ¿no es así? Eso no es asunto tuyo. Pero eso explica su temperamento, su pánico, su afán por cerrar este asunto rápidamente». La voz de Poirot se agudizó. «Porque si saliera a la luz la noticia de su juego, el apellido podría verse afectado. Su herencia podría ser reconsiderada». El mayor volvió a sentarse, desinflado. «Perdí el control», murmuró. «Pero yo no la maté». Poirot asintió. «Eso, mayor, creo. Usted no es un asesino, simplemente un hombre atrapado por sus propios errores, tratando de rugir lo suficientemente fuerte como para ahogar su vergüenza». Hastings se inclinó y susurró. «¿Entonces es un sospechoso menos?» Poirot esbozó una pequeña y enigmática sonrisa. «Oui, Hastings, pero el círculo se estrecha y en el medio espera la serpiente». La habitación estaba en silencio. No el silencio de la cortesía, sino el silencio que desciende cuando toda respiración parece detenerse. Poirot estaba de pie con perfecto aplomo cerca de la chimenea, con una mano apoyada ligeramente sobre la repisa. Su voz, cuando llegó, fue suave pero firme. «Y ahora», dijo, «llegamos al telón final, mes amis. El paso que no se perdió, sino que se manipuló. La caída que no fue el destino, sino el diseño». Se giró lentamente para mirar cada rostro. Mi propio corazón latía con anticipación.
Cuando Evelina Marchmont fue encontrada al pie de la gran escalera, la conclusión fue rápida. Un accidente. Una caída trágica y desafortunada. Eso dijo la familia, eso dijo el médico, pero el cuerpo, incluso en la muerte, habló con más sinceridad que cualquiera de ustedes. Hizo un gesto ligero. Sus brazos no tenían moretones defensivos. Sus dedos, ningún rasguño por agarrarse a la barandilla. La trayectoria de su cuerpo era inconsistente con una caída natural. Y luego, el té. ¿El té? Repetí. Oui, Hastings. La delicada mezcla floral que bebía todas las noches antes de la cena, servida esa noche en su propia taza de porcelana, y el personal la llevó a su habitación. Poirot se dio unos golpecitos en la sien. Recuperé una muestra. Se encontró una mancha en el platillo, un residuo débil, pero presente. Lady Agatha jadeó. Clara se inclinó hacia adelante en su silla. Fue analizado, continuó Poirot, por un discreto asociado del inspector Jupp, y contenía rastros de digital, de dalera, un veneno que imita las palpitaciones del corazón, confusión, mareos, y en dosis suficientemente altas, la muerte. Sir Giles se levantó bruscamente. Eso es absurdo. Evelina nunca... Poirot levantó la mano, tranquilo pero autoritario. Digitalis, en pequeñas dosis, deja la mente intacta, mientras desestabiliza el cuerpo. Evelina no era torpe, estaba desorientada, su equilibrio estaba minado, sus fuerzas debilitadas, incluso antes de poner un pie en las escaleras. Sentí que el escalofrío subía por mi columna. Poirot continuó, y luego vino el empujón. Uno suave, tal vez, pero innecesario. Ella ya estaba fallando. El empujón fue un teatro, una floritura final para garantizar que su muerte se confundiera con un accidente. Respiró hondo. Pero el veneno no es impulsivo. Se prepara, se mide, requiere conocimiento, conocimiento médico. Su mirada se volvió, inequívocamente, hacia el doctor Pritchard. El rostro del médico se había puesto pálido. Tenía la boca apretada y los ojos fijos en el suelo. Creo, dijo Poirot, ese es el momento en que al público le gustaría saber del actor principal. Y con eso, el foco de atención se volvió. Todos los ojos se fijaron ahora en el doctor Pritchard, que estaba sentado como si estuviera tallado en mármol, sin el brillo de su barniz profesional. No hizo ningún movimiento para hablar, pero Poirot, siempre maestro del suspense, sabía exactamente cuándo dejar que el silencio hablara. Cuando por fin Pritchard levantó la cabeza, sus ojos estaban extrañamente tranquilos, casi resignados. ¿Tienes pruebas?, preguntó en voz baja. Poirot asintió. La letra del certificado de defunción no coincide con su forma habitual, vacilante, inconsistente. Y lo que es más importante, usted certificó una caída como la única causa de la muerte, sin siquiera una segunda opinión o una investigación. Conveniente. Pritchard se rió una vez, breve y amargamente. Nadie lo cuestionó. No, estuvo de acuerdo Poirot, porque se confía en ti. ¿Y qué es más peligroso que un hombre de confianza que ha perdido la razón? La mirada del médico se oscureció. El tono de Poirot se suavizó. La amabas, ¿no? Una pausa. Sí. Era el tipo de confesión que no conllevaba orgullo, solo peso. Conocí a Evelina desde hacía años, dijo finalmente Pritchard. Mucho antes que Giles Marchmont. Ella acudía a mí con cada dolencia trivial. Ella confiaba en mí. Me sonreía. Inhaló profundamente. Y luego ella se casó con él. Poirot asintió suavemente. Y aún así, ella todavía vino a ti, con sus miedos, su confusión. Estaba asustada, susurró Pritchard. Él la controlaba. Le dije que se fuera, le dije que la ayudaría. Y ella se negó, dijo Poirot, porque amaba a su marido. Pritchard se miró las manos. Ella dijo que no creía en hacer un escándalo, que esperaría, intentaría que funcionara. Pero yo sabía que ella nunca lo dejaría, y si no podía salvarla... No terminó la frase. No era necesario. Poirot se acercó. ¿Le diste digital?
Al principio una pequeña dosis, quizás solo para enfermarla, para debilitarla, y luego, el último día, la suficiente para marearla y volverla vulnerable. Y cuando bajó las escaleras... «Ayudé a la gravedad a hacer su trabajo», dijo Pritchard en voz baja. Los jadeos llenaron la habitación. «Silenciaste a la criada», añadió Poirot. «La despidió rápidamente, y usted mismo firmó el certificado de defunción. Una falsificación no solo de tinta, sino de intención». El doctor Pritchard se puso de pie lentamente, no para huir, sino como para reconocer la verdad con dignidad. «No se puede probar todo eso». Poirot ladeó la cabeza. «Ah, pero podemos. Por una vez, doctor, la ciencia no miente». Mientras el silencio volvía a reinar en la habitación, miré hacia Poirot. Simplemente se ajustó las esposas, se volvió ligeramente hacia mí y susurró: «El amor, mon ami, es la medicina más peligrosa, cuando se toma en exceso». Varios días después, Poirot y yo nos encontramos caminando por Hyde Park bajo un cielo que parecía indeciso entre el sol y las nubes. La primavera estaba despertando en toda la ciudad. Narcisos en flor, una frescura en el aire que resultaba vigorizante después de la larga lluvia de Sussex. Sin embargo, incluso entre los corredores y los niños con barquitos de papel, nuestra conversación derivó inevitablemente a Marchmont Manor. «Todavía no sé cómo lo haces, Poirot», dije, con las manos en los bolsillos. En todo momento pensé que lo había resuelto. Primero Clara, luego su prima suya, e incluso Lady Agatha por un momento. Pero tú, bueno, siempre ibas 5 pasos por delante. Poirot sonrió modestamente y se ajustó el ala del sombrero. «No, no, Hastings, ni 5 pasos por delante, tal vez solo uno. Pero hay que saber dónde dar un paso, ¿verdad?». Me reí entre dientes. Aún así, el doctor Pritchard me engañó por completo. Un médico respetado, digno, que no es la imagen de un villano. Precisamente por eso tuvo éxito. Por un tiempo, respondió Poirot. El suyo fue un crimen de elegancia, no de ira. Un crimen ensayado en la mente mucho antes de llegar a las manos. Nos detuvimos junto al agua y observamos a los patos deslizarse en filas ordenadas por la superficie. Poirot sacó un pañuelo de seda del bolsillo del pecho y se secó la frente, a pesar del buen tiempo. «Verás, Hastings», continuó, «esto nunca se trató simplemente de una caída, ni siquiera de veneno. Se trataba de poder, control». Pritchard amaba a Evelina, pero no era un amor que daba, era uno que buscaba poseer. Cuando ella eligió a otra, él no podía soportar verla escaparse de sus manos. Asentí lentamente. Así que se aseguró de que ella nunca lo dejaría de nuevo. Poirot asintió solemnemente. Una solución permanente a una angustia temporal, como dice el refrán. Pero por desgracia, no se debe subestimar el corazón humano. Es más peligroso que la dinamita cuando se maneja sin cuidado. Dejé escapar un suspiro y observé cómo se empañaba ligeramente en el aire primaveral. «Bueno», dije, «gracias a Dios por tus pequeñas células grises». Poirot sonrió. «Tienen sus usos, sí». Mientras continuábamos nuestro paseo por el Serpentine, el humor de Poirot se volvió reflexivo. Era su carta, Hastings. Ahí fue donde todo empezó a desmoronarse, no para el asesino, sino para mí. Fruncí el ceño. ¿El que fue entregado después de su muerte? Él asintió. «Uy, ¿recuerdas su frase? Si me encuentran muerta, no será por accidente». Me pareció bastante directo. De hecho, pero también estratégico. Ella no dice asesinado o delicado. Ella dice no por casualidad. Sutil, ¿no? Sabía que el peligro era tanto psicológico como físico. Poirot hizo una pausa para observar a una joven que daba de comer a las palomas y luego continuó. También escribió: «No confíes en nadie, ni siquiera en mi marido». Y sin embargo, casado a él. ¿Por qué una mujer tan temerosa se casaría? Parpadeé. Quizás esperaba que las cosas cambiaran. Number esa frase, «ni siquiera mi marido», sugiere una traición más profunda.
Nos dice que ella confiaba en alguien, de más aún menos, alguien más cercano, tal vez de su círculo íntimo antes del matrimonio, alguien en quien confió, alguien que ella creía que la estaba vigilando. Inspiré profundamente. Doctor Pritchard. Poirot asintió. Él conocía sus rutinas, sus ansiedades. Era la única persona que podía descartar sus miedos, considerando los nervios mientras los alimentaba lentamente. Esa carta, oculta y formal, fue su último acto de independencia. Quería asegurarse de que alguien la escuchara. «Oui», dijo Poirot en voz baja. «Y ella me eligió. Fue un regalo, Hastings, pero también una súplica». Llegamos a un banco cerca de la entrada del parque y Poirot nos indicó que nos sentáramos. De su abrigo sacó 2 papeles doblados y los puso sobre sus rodillas. Uno era el certificado de matrimonio de Marchmont, el otro, el certificado de defunción, firmado por el propio doctor Pritchard. «Ahora observa», dijo, entregándomelos. Los examiné cuidadosamente. «Mismo nombre, sí, aunque...» Entrecerré los ojos. «La letra es un poco diferente». «Más que un poco», dijo Poirot con los ojos brillantes. «Mire la L en Lennox. En el certificado de matrimonio se repite con confianza. En el certificado de defunción, temblorosa, angular, casi vacilante». ¿Entonces estaba nervioso? Oui, pero no solo eso. Lo escribió con su mano izquierda. Mi cabeza se giró hacia él. «¿Qué?» Poirot asintió. «Pritchard es diestro, pero firmó el certificado de defunción con la izquierda. Lo confirmé con el farmacéutico local. Pritchard se lesionó una vez la mano derecha hace años y tenía dificultades para escribir recetas con la mano izquierda». El farmacéutico recordó el garabato. Me quedé mirando los documentos. ¿Pero por qué cambiar de manos? Porque deseaba distanciarse, no de la sospecha, sino de la emoción. Quería que el acto pareciera procesal, una formalidad, pero su culpa lo traicionó. Su firma se convirtió en su confesión. Dejé escapar un largo suspiro. Una sola letra, un rasguño en una escalera, una L temblorosa. Eso es todo lo que necesitabas. Poirot sonrió serenamente. El asesino Hastings siempre se revela, no en grandes actos, sino en detalles que cree invisibles. Afortunadamente, busco lo invisible. Nos levantamos para irnos. «Siempre lo haces, viejo amigo», le dije con una sonrisa. «Siempre lo haces». Habíamos llegado a las puertas de Hyde Park y el bullicio de la ciudad comenzaba a filtrarse en nuestra tranquila conversación. Pero Poirot, como siempre, permaneció al margen del mundo exterior. Su mente todavía estaba dando vueltas a las últimas piezas del caso. «¿Sabe, Hastings?», dijo, deteniéndose bajo un alto olmo. «El asesinato de Evelina Marchmont no fue extraordinario en su oportunidad. Varias personas podrían haberlo hecho. Muchas tenían motivos y algunas tenían medios, pero ninguna tenía los medios. Imaginación». Parpadeé. ¿Imaginación? Oui. Ese, mon ami, es el ingrediente esencial en tales crímenes. No solo la fría lógica del veneno o la mecánica de una caída de escalera. Number es la capacidad de ocultar, para hacer que la verdad parezca banal, vestir el asesinato con los vestidos de la desgracia. Se dio unos golpecitos en la sien. Pritchard no mató apresuradamente. Compuso su crimen como un concierto. El envenenamiento, una erosión silenciosa de la fuerza de Evelina. El empujón, simplemente el crescendo. Y el certificado de defunción falsificado, una firma para finalizar la pieza. Me estremecí. Y pensar que podría haberse salido con la suya. Tal vez, si hubiera sido un poco menos inteligente, dijo Poirot. Pero esos hombres siempre se extralimitan. Se creen artistas. Pero el arte, Hastings, es honesto. El asesinato, por elegante que sea, siempre mancha. Se ajustó las esposas y luego añadió con una leve sonrisa. La imaginación, utilizada al servicio de la justicia, es brillantez. Usada al servicio de los celos, se convierte en tragedia. Esa noche,
Cuando regresábamos a Whitehaven Mansions, encontramos un sobre escondido debajo de la puerta. Poirot se inclinó, lo recogió y lo sostuvo en alto con un atisbo de curiosidad. «Es de Clara Worthing», dijo, examinando la delicada letra. Lo abrió con atención y leyó en voz alta. «Estimado señor Poirot, quería agradecerle por sacar la verdad a la luz. Las últimas semanas han sido difíciles, pero la curación ha comenzado. Giles me ha pedido que me case con él, y he aceptado. Espero que Evelina no lo desapruebe. Tuyo sinceramente, Clara Worthing». Dejé escapar un silbido bajo. Bueno, no lo vi venir. Poirot dobló la carta y la colocó cuidadosamente sobre la repisa de la chimenea. «Ah, señorita Clara, el corazón es resistente, ¿no?» «¿Pero Giles?», yo pregunté. «¿Después de todo lo que pasó?» Poirot se encogió de hombros. «Tal vez cree que puede reconstruir lo que se rompió. O tal vez, más probablemente, desea proteger lo que queda del mundo de Evelina. A veces, mon ami, el afecto adopta formas curiosas». Fruncí el ceño. «¿No lo apruebas?» «Je ne juge pas», respondió Poirot suavemente. «Simplemente observo, y al observar digo esto. El corazón humano no es tan diferente de un caso de asesinato. También está lleno de motivos, contradicciones y secretos». Me reí. «Bueno, es bueno que nunca hayas intentado resolver ese problema». Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, Hastings, pero lo he hecho, y te aseguro que es el caso más imposible de todos». A medida que el caso de Lady Evelina Marchmont llega a su fin, recordamos la gran lección que Hércules Poirot reitera incansablemente. La verdad siempre saldrá a la luz, no importa cuán hábilmente esté oculto. Los elementos aparentemente ordinarios de este caso, desde una carta escondida en una poesía hasta una firma temblorosa, eran la clave para desentrañar el engaño. La brillante mente de Poirot, siempre tan atenta al más mínimo detalle, nos mostró que ni siquiera la artimaña más elaborada puede resistir el escrutinio de la deducción lógica. En efecto, es la imaginación de un asesino la que lo traiciona. Poirot dice, y en este caso, su enfoque psicológico para comprender los motivos humanos fue la herramienta que condujo a la verdad, porque, como siempre dice Poirot, no es el crimen en sí, sino la ocultación del delito que lo hace peligroso. Hastings, siempre observador, no pudo evitar agregar su propia reflexión con una sonrisa. «Bueno, Poirot, si alguna vez necesitamos iniciar una agencia de detectives propia, creo que me encargaré de escribir la carta. Parece ser la parte más peligrosa de todo el asunto. Ahora nos gustaría saber, ¿cuál crees que fue la pista más importante que expuso al asesino en este caso? ¿Fueron los cambios sutiles en la escritura? ¿La letra que falta? ¿O tal vez algo más que notaste en el camino? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este misterio de Hércules Poirot, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Su apoyo nos ayuda a dar vida a historias de detectives más emocionantes cada día. Y estad atentos, pronto llegarán más misterios inteligentes de Poirot. Hasta la próxima, mis amigos. Sigue observando y, como diría Poirot, no dejes descansar las pequeñas células grises.